El Dios que trae el juicio sobre su pueblo por su pecado es el mismo Dios que va a traer esta restauración. La pregunta que tengo para ti en este momento es: ¿anhelas esa restauración? Porque todavía no la vemos. Todavía este lenguaje no lo hemos visto. Y esto es una promesa para el pueblo de Dios, que hemos visto el pueblo de Dios formado de todas las naciones. Lo que Israel pensó que era para él nada más, ahora Dios está diciendo: no es para ustedes nada más, es para todas las naciones, todo lugar donde se invoca mi nombre. Anhelamos esos días, le dice Amós. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Si has escuchado El Faro por un tiempo, sabes que Predicaciones desde Cuba es una de nuestras series recurrentes. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por eso que regularmente presentamos sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba. Hoy presentamos un sermón por el pastor Andy Quesada de la Iglesia Bautista Nueva Vida, Nuevo Vedado, y nos enfrentamos a una visión de restauración que trasciende la ruina visible, como las del malecón habanero, y nos sumerge en una promesa divina aún más poderosa: la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. Exploramos cómo la profecía de Amós sobre el tabernáculo caído de David se cumple en Cristo, quien une a judíos y a gentiles en una sola familia redimida. Esta es la conquista misionera más grande de todas. Dios está restaurando a su pueblo entre todas las naciones, y tú y yo somos parte de esa obra gloriosa. Si tienes una Biblia, busca Amós 9, del 11 al 15, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bien, hermanos, buenos días para todos. Hoy estamos terminando las serie de predicaciones en el profeta Amós. No sé cuántos de ustedes están esperando ese día. Porque realmente Amós ha sido todo el tiempo juicio, y al final estamos viendo ahora este pasaje, como uno dice, con la luz al final del túnel. Amós nos ha venido hablando de mucho juicio de Dios sobre su pueblo por el pecado de su pueblo, en su maldad, por sus transgresiones. Pero al principio del libro, ustedes recuerdan, el capítulo 1 y parte del capítulo 2, el profeta Amós habla primero en contra de las naciones vecinas de Israel y contra su pecado. Promete que las va a juzgar. Y en ese capítulo y enseñanza estaba sobre la idea de que Dios juzga a las naciones por sus pecados. Cuando nosotros vemos nuestro mundo alrededor, nosotros sabemos que eso es una verdad tremenda, y que Dios está juzgando este mundo por su pecado. Escuchamos sobre guerras, sobre violencia, sobre injusticia, sobre calamidades, enfermedades. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que meditar qué es lo que está pasando en nuestro mundo, y tenemos que llegar a la conclusión de que este mundo está bajo el juicio de Dios. O sea, un mundo rebelde, un mundo que se ha dado de espaldas al Señor y ha decidido vivir conforme a su propia opinión, a su propia sabiduría, si pudiéramos hablar de alguna manera de sabiduría en este mundo. Y por causa de eso, este mundo está bajo el juicio de Dios. Y Amós comienza hablando de que Dios va a juzgar a las naciones por esos pecados. Y luego empieza a hablar sobre el pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y cómo Dios va a juzgarlos a cada uno de ellos por sus maldades. Cuando llegamos al final del libro, entonces encontramos una nota de esperanza, y debemos dar gracias a Dios por eso.
porque hay una nota de esperanza, hay una luz al final del libro de Amós, una esperanza para el pueblo de Dios. Y sobre esa esperanza, sobre esa luz, encontramos al final del libro de Amós. Vamos a estar hablando hoy mientras recordemos Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Es una esperanza para ellos que también nos alcanza a nosotros hoy. Vamos a leer, dice Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce en los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Mis hermanos, como decía hace un momento, este es un pasaje de esperanza. Al final de Amós, en todo un libro, 9 capítulos casi completos, hablando de juicio, encontramos esta nota de esperanza. Lo primero que este pasaje nos muestra en los versículos 11 y 12 es una promesa de restauración. El tabernáculo de David, dice el Señor por medio de Amós, será levantado. Cuando nosotros hemos leído anteriormente en el libro de Amós, esta frase, en aquel día o bien en días, casi siempre lo que sigue después de esa frase es un lenguaje de juicio. Usted lo puede ver, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 18, o capítulo 8, versículo 11. Pero aquí, inmediatamente después de la clase de aquel día, le sigue un lenguaje completamente diferente. Es un lenguaje de restauración. Dios levantará el tabernáculo caído de David. Dice, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Nosotros que somos cubanos estamos muy bien identificados con las ruinas, ¿sí o no? La Habana es una ciudad en ruinas. Pero imagínense por un momento cómo luciría toda la avenida del Malecón, que tiene tantos edificios caídos y desbaratados, restaurados. Sería precioso, ¿no? Algunas veces he caminado por ahí y me imagino cómo sería cuando esto algún día, si ese día, sea restaurado. Será una vista hermosa, será algo precioso. Esa es la imagen que Amós usa para hablar de lo que el Señor promete hacer con el tabernáculo caído de David. Habrá la restauración, habrá un nuevo comienzo, habrá un momento en que esa belleza será recuperada. Y por supuesto, esa restauración, esa belleza tiene un propósito. En el versículo 12 dice el profeta, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se ponga mi nombre, declara el Señor que hace esto. Y escuche bien, porque esta restauración no es como una restauración física del Malecón de La Habana, es una restauración espiritual. Y está hablando del pueblo de Dios, porque inmediatamente dice que levantará la ruina del tabernáculo de David, dice, para que tomen posesión del remanente de Edom. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Y este lenguaje de restauración también incluye el lenguaje de conquista, pero no es una conquista militar, es una conquista espiritual. Edom, que es mencionado aquí, es el archienemigo de Israel, y Dios va a hacer que en Edom y en todas las naciones haya posesión de un remanente. No es un sometimiento militar, sino una extensión del pueblo de Dios a todas las naciones. Mi hermano, esto es maravilloso, porque si recordamos en el capítulo 1, Amós comienza con juicio sobre quiénes, sobre las naciones, incluyendo a Edom, que ha calcinado los huesos del rey. Pero ahora termina con todas las naciones siempre alcanzada por Dios a través del pueblo que Él va a restaurar. O
O sea, el pueblo de Dios va a ser el móvil, la manera en la que Dios va a traer dicha restauración. Ahora uno puede preguntarse, ¿cuándo sucederá eso? En los tiempos de Amós, esta promesa que Dios les había dado, ¿cuándo sucedería? ¿Se restauró el pueblo de Dios a esta imagen que nosotros vemos aquí en los tiempos de Amós? Por supuesto que no. Cuando nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel, eso no sucedió. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos en Hechos 15, el pasaje que antes salía de la lectura bíblica, en el concilio de Jerusalén, cuando los gentiles comenzaron a convertirse al Señor, en ese pasaje que leíamos hace un rato, que toda la multitud cayó, que Bernabé habló, que Pablo habló, que Pedro habló, y todos estaban dando testimonio de cómo Dios había alcanzado a los gentiles después de que todos ellos hablaron. ¿Quién habló? Dice la Biblia que fue Jacobo, pero en realidad quien estaba hablando era Dios. Porque Jacobo lo que hizo fue mencionar lo que Dios dijo en su palabra al profeta Amós. Y literalmente Jacobo dice, con esto compuestan las palabras de los profetas. ¿Con qué compuestan las palabras de los profetas? Con el hecho de que los gentiles escuchan el Evangelio y tienen salvación y ahora han recibido el don del Espíritu Santo y son parte del pueblo de Dios. Y Jacobo dice, concuerdan los profetas. Inmediatamente dice, como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres juzgue al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Jacobo cita a Amós, el pasaje que estamos viendo nosotros. Y esta cita, mis hermanos, habla de esa conquista, esa restauración. Ese tabernáculo de David que Dios iba a levantar en aquel día se estaba refiriendo nada más y nada menos que al pueblo de Dios, tanto de judíos como gentiles, que el Señor por medio de Cristo tomaría posesión para sí. Tenemos que recordar algo importante. En 2 Samuel capítulo 7, Dios le prometió a David que él iba a edificarle una casa. Y que un descendiente después de él se levantaría, edificaría una casa para él, que sería eterna, que sería para siempre. Y en el mismo libro de los Hechos, Pedro, en su primer discurso, en el capítulo 2, dice que Jesús, que fue declarado por el Padre como Señor y Cristo, es ese descendiente de David. Ese rey David dijo que no quedó en el Hades, que su cuerpo no vio corrupción. De manera, mis hermanos, que a través de Cristo, el Hijo de David, Dios inauguró el tiempo, la historia de la salvación, cuando el Señor llamaría para sí un pueblo no solo de Israel, sino también de todas las naciones. De manera tal que esta promesa que nosotros estamos viendo ahora en Amós 11 y 12, ellos no la habían cumplido inmediatamente, porque Dios estaba hablando del tiempo cuando Jesús sería proclamado al pueblo judío, a los gentiles, y de unos y de otros vendrían a la salvación que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el tabernáculo caído de David comenzó a ser restaurado a través del Rey Jesús, su descendiente, que está sentado a la diestra del Padre, que se le ha dado dominio, poder, cuyos enemigos son puestos por estrado de sus pies, y cuyo pueblo está siendo llamado de todas las naciones de la tierra. Por eso nosotros no creemos que Dios tiene dos pueblos. Creemos que Dios tiene un solo pueblo, formado de judíos y de gentiles. Y que todos vienen a la salvación, todos vienen a formar parte de ese pueblo por un solo camino, Cristo. No hay restauración posible fuera del Evangelio de Jesucristo. No hay otra vía, no hay otro camino. Por eso rechazamos cualquier otro tipo de enseñanza que nos muestre que para ser restaurados o para ser el pueblo de Dios tenemos que ser como los judíos, o tenemos que guardar tales días, o tenemos que seguir tales tradiciones. No. Para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de esta restauración del tabernáculo de David, yo necesito creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el único camino. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta conquista futura para la cual habla Amós, quiero que la hagamos de esta manera. Es una conquista misionera. A través del Evangelio de Jesucristo, en nombre del Señor,
está siendo invocado para salvación a todas las naciones. Eso fue lo que dijo Jacob cuando citó las palabras de Amós. Y eso fue también lo que dijo Pedro cuando comenzaron a hablar en diferentes lenguas y citó al profeta Joel. Y literalmente Pedro dice, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Así que, mis hermanos, aquí hay esperanza para nuestras vidas. En medio de este mundo que sufre violencia, que cuando uno mira alrededor parece que todo está perdido, que vemos injusticia, que vemos guerra, que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? A veces pensamos incluso que Dios no está obrando en nuestro mundo, pero mis hermanos, a través del Evangelio de Cristo, hombres y mujeres de todas las naciones están viniendo a ser parte de pueblos de Dios. Dios está restaurando su pueblo de todas las naciones. Y mis hermanos, esa es la mayor obra que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Y debemos mirar esa obra y regocijarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos parte de eso. Usted y yo somos parte de ese tabernáculo que está siendo restaurado. Nosotros pudiéramos decir en la mente de los judíos del primer siglo que nosotros los gentiles no éramos parte del plan. Por eso sucedió el concilio. Porque de repente la salvación que ellos estaban esperando viene a ser conocida. Judíos creen, pero de repente los gentiles que no son parte del pueblo de Dios también están creyendo y están diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y Dios habló por medio de Jacob y está diciendo, esta es la obra de Dios. La obra de Dios anunciada de tiempos antiguos. La obra de Cristo me son hechos y continúan estos días. No importa dónde tú vengas, mi hermano. No importa tu raza. No importa tu descendencia social, no importa si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos. Si estás en Cristo, eres parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de esa restauración que Dios está llevando a cabo. Y eso es lo más maravilloso que una persona puede experimentar en este mundo caído. Gloria a nuestro Dios. No podemos hacer otra cosa que alabar a Dios, porque en medio de su juicio en este mundo, nos ha llamado, nos ha salvado, no solo para salvarnos, sino también para anunciar este glorioso evangelio de restauración a todas las naciones. Nuestro país, nuestra nación, necesita escuchar este evangelio de restauración, de esperanza, que hay en Cristo, para que muchos cubanos sean parte del pueblo de Dios, en lo que Dios está haciendo. Nuestro pasaje continúa, y en los versos 3 al 15, vamos a ver lo que pudiéramos llamar una reversión del juicio, una reversión de la maldición de lo que Dios ha estado hablando en todo el libro de Amós hasta aquí. Y fíjese bien, mira lo que dice Amós capítulo 4, versículo 9. Los herí con viento amenazador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Luego el capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel, abandonada hace en tierra, no hay quien la levante, porque así dice el Señor Dios: la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Mismo capítulo 5, versículo 11, dice el profeta: por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen del tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán, han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Versículo 17 del capítulo 15, del capítulo 5 dice: en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Todo lo que Amós ha dicho con respecto a Israel en su juicio es destrucción de sus viñas, de sus casas, de sus cultivos, de todo lo que ellos tienen. Sin embargo, en nuestros días de hoy, todo eso es revertido. Pueden ver el contraste. Viene un día, dice el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Eso es una imagen poderosa. Este hombre hablando la tierra para echar la semilla, y el que va a recoger la cosecha ya está detrás de él recogiéndola. Usualmente cuando uno siembra, tiene que esperar un tiempo largo, ¿sí o no? Va a recoger la cosecha. Pero la imagen que Amós nos está dando será tan maravillosa que dice: el que viene a cosechar está apurando al tipo que está sembrando la semilla. El que pisa la uva, al que siembra la semilla. Para hacer el vino se hacía eso, se pisaba la uva. Estirarán vino dulce los montes, todas las colinas se derretirán.
Mis hermanos, la reversión del juicio de Dios cometió traer a su pueblo está declarada en este pasaje en el 13 al 15. Restauración del bienestar del pueblo, edificación de ciudades, habitarán en ellas, los plantaré en su tierra. Todo lo que Dios hizo por medio de ese juicio, sacarlos a la tierra, llevarlos al exilio, quitarle todas las casas, destruirlas, destruir sus viñedos. Todo eso, dice Amós, todo eso va a ser restaurado. La pregunta que nosotros podemos hacer en esta mañana es, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Ocurrió en los tiempos del profeta de Nehemías? No ocurrió en tiempos de Nehemías. ¿Ocurrió después del exilio, donde el pueblo fue llevado a través de la tierra? No ocurrió en ese tiempo tampoco. De hecho, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el pueblo de Dios está bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿O cuándo ocurrirá eso? Yo quisiera invitarte a pensar en este lenguaje de bienestar del pueblo de Dios, como algunos lo han llamado. Algunos eruditos llaman a este lenguaje que Amós usa aquí un lenguaje edénico, que se remonta al tiempo del Edén. Vislumbra un florecer de la tierra, una muestra de la bondad de Dios, un estado perfecto donde no hay destrucción, donde no hay calamidad, donde todo está bien, donde no hay pecado en el pueblo de Dios. Y un lenguaje similar a ese, nosotros lo encontramos en Isaías 65. Mira lo que dice Isaías 65, versículos 17 al 22. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócese y regocíguese para siempre en lo que voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Ni se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Recuerden a Amós, habrá llanto en todas sus viñas, habrá lloro, habrá lamentación, pero Isaías está diciendo, eso no va a pasar más, un lenguaje similar al final del libro de Amós. No habrá más ya niño que viva por 2 días, ni anciano que no completa sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que da cáncer de los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. Amós, capítulo 9. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de mi vapo, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Mis hermanos, el lenguaje de Isaías, el lenguaje de Amós, el capítulo 9, es un lenguaje de cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 17, por tanto yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y quiero que noten esto, mis hermanos. El Dios, el mismo Dios que trae el juicio sobre las naciones de la tierra, el Dios que trae el juicio sobre su pueblo por su pecado, es el mismo Dios que va a traer esta restauración. La pregunta que tengo para ti en este momento es, ¿anhelas esa restauración? Porque todavía no la vemos. Todavía este lenguaje no lo hemos visto. Y esto es una promesa para el pueblo de Dios, que ya hemos visto el pueblo de Dios formado de todas las naciones. Lo que Israel pensó que era para él nada más, ahora Dios está diciendo, no es para ustedes nada más, es para todas las naciones, todo el lugar donde se invoca mi nombre. Anhelamos esos días, le dice Amós. Al menos yo, mi hermano, cuando veo miseria, violencia, enfermedades, cuando veo el pecado de este mundo, cuando veo el pecado de la iglesia de ese yo, incluso cuando miro mi propio pecado, no hago más que anhelar ese día. El día en que el juicio quedará atrás, cuando la maldición será quitada, cuando todo el pueblo de Dios habitará seguro en su presencia. ¿Anhelas ese día? Mis hermanos, Cristo traerá ese día para nosotros. Esperemos en Él. Esa tierra fructífera, esa bondad, ese lugar de Dios, el mismo lugar de Dios que esperaron los antiguos, que esperamos nosotros. Ese lugar donde el pueblo de Dios será plantado y nunca más será arrancado. Ese lugar será una realidad cuando Cristo venga por su pueblo, cuando lo plante eternamente. Mis hermanos, esa es la única esperanza que puede sostener al pueblo de Dios en medio de este mundo que sufre las consecuencias del pecado. Esa es la esperanza que puede sostener para nosotros cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles de la vida, por enfermedad, por dolor. Esa es la esperanza que como pueblo de Dios nosotros necesitamos abrazar. Esa esperanza de restauración
de bienestar completo que Dios traerá a su pueblo. Mis hermanos, me encanta cómo Apocalipsis capítulo 22 lo describe. Dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ese es el lugar para el cual Dios está restaurando su pueblo. El lugar por el cual Cristo está salvando gente de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Aquellos que malinterpretan las Escrituras piensan que Él está hablando en una forma literal, que habrá una tierra literal con viñedos y cosas, pero esto es un lenguaje, hermanos. No se nos olvide, tanto los profetas como Apocalipsis, es un lenguaje profético, la poesía, con imágenes, con símbolos, que nos ayudan a ver esa restauración, esa bienestar, esa bondad que Dios traerá sobre su pueblo. Ese lugar fue el que esperaron los antiguos y fue el lugar que Cristo prometió a sus discípulos y el lugar que los apóstoles todo el tiempo apuntaban cuando hablaban de la esperanza que estaba por ser manifestada al pueblo de Dios. Ellos no estaban esperando un lugar terrenal, estaban esperando una patria celestial, lo mismo que esperamos nosotros. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás abrazando esa esperanza eterna para tu vida, para tu alivio, para tu consuelo? Porque a veces nosotros los cristianos nos consolamos en esta tierra con la idea de que, bueno, mañana quizás van a mejorar las cosas. O le decimos a la gente: muchacho, tranquilo, piensa positivamente, tú verás que todo va a ir mejor. Pero las Escrituras van en sentido contrario a eso. La Biblia enseña que la maldad va a aumentar en el mundo y el pecado. Y Dios está jugando a este mundo. Nuestra esperanza no puede ser terrenal, mi hermano. Nuestro consuelo tiene que ser eterno. Tiene que ser apuntar a ese lugar donde Dios restaurará a su pueblo completamente y se acabará todo llanto, toda lágrima, todo dolor, y se acabará el pecado. Nuestro anhelo como pueblo debe de ser desear ese lugar donde el juicio de Dios sobre ese mundo sea revertido, cuando Él restaurará todas las cosas, anclar nuestras vidas a esa esperanza, porque esa es la única esperanza que es segura y eterna. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Andy Quesada y a la Iglesia Bautista Nueva Vida por compartir este audio con nosotros. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.